saludo, hola, ¿cómo están? Bonito sábado para todas. Estoy contenta de que mire cómo estamos avanzando. Quiero agradecer a todas las personas que me han mandado sus preguntas. Yo sé que en las sesiones, las dos sesiones anteriores donde estuvimos hablando de los errores y pecados de las mujeres, bueno, surgieron tantas cosas. Me da mucho gusto y agradezco la confianza de mandarme sus casos y claro, ya sabe, quedan de forma anónima y nunca voy a utilizar algún caso sin su permiso. Y bueno, pues me da gusto saber que este programa está siendo de provecho para su vida, que le está ayudando a entenderse usted misma, a que pueda encontrar por qué usted es así y que ahorita usted tiene la oportunidad de hacer cambios, ¿sí? Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando la diferencia entre emoción y sentimiento. Y bueno, pues vamos a ver cuál es esa diferencia. Sí, una emoción es una reacción momentánea, rápida, sí, instantánea. Sí, me da mucho gusto que en esta semana, que vi a una chica por videollamada y entonces dice, me encanta el programa Femenina. Y luego le digo, no, la señal de femenina no es esta, como que mochense o algo, sino es esta, como cubrir tu rostro, así, femenina, ¿sí? Muy bien, vamos a practicarlo, muchachas. Usted forma parte de este grupo de mujeres, ya vio cuántas somos este grupo de mujeres y nuestro grupo se llama ¿cómo? Femenina. Sí, estamos hablando de nuestro rostro, de nuestra apariencia, de nuestra esencia femenina y todos los temas están relacionados pues con nosotras las mujeres. Bueno, pues iniciamos en este bonito sábado que Dios nos concede. Y bueno, pues vamos a empezar a ver la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Una emoción, ¿sí? Vamos a entender la definición de emoción, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la palabra de energía y moción, movimiento. Energía en movimiento nos habla de accionar o hacer algo. Y aquí en esta gráfica estamos viendo que una emoción más la toma de conciencia es lo que surge un sentimiento, ¿sí? Entonces, algo que vamos a entender es que la emoción o las emociones se pueden encontrar como una reacción del área límbica, ¿sí? ¿Se acuerda? Donde están todos nuestros instintos y entonces un sentimiento es lo que se encuentra ya en nuestro lóbulo frontal, que es donde están nuestras convicciones, ¿sí? Vamos a explicarlo más bien. Una emoción entonces es una reacción afectiva a un estímulo más o menos espontánea, de duración corta y de gran intensidad, ¿sí? Rápido, reacciona, recibe un estímulo, ¿sí? Y sin pensarlo, contesta. En cambio, un sentimiento resulta de la toma de conciencia de cómo nos sentimos, de las sensaciones que estamos experimentando. Muy bien, separamos entonces o entendemos que una emoción puede estar en nuestra zona límbica, donde están nuestros reflejos, donde están todos nuestros apetitos. Entonces, recibo un estímulo, escucho o miro algo, esa información llega inmediatamente a mi zona límbica y reacciono,
¿sí? Ok, esa reacción inmediata, espontánea, de gran intensidad, corta, a eso se llama emoción, ¿sí? Decimos de la palabra emoción, energía, moción, movimiento. Energía en movimiento o algo que nos sugiere que tenemos que hacer algo, ¿sí? Muy bien, ahora, un sentimiento es cuando recibimos aquel estímulo aquí en nuestra área límbica y hay un espacio donde hay una comunicación con nuestro lóbulo frontal y nos recuerda. Entonces, esa convicción relacionada con lo que estamos sintiendo, con lo que nosotros conocemos, sabemos, ¿sí? Acerca de aquella persona o de aquella situación, esto puede provocar un sentimiento. Un sentimiento es algo más permanente, a veces no se manifiesta y es de larga duración y es menos intenso. Por ejemplo, el enamoramiento, ¿sí? Una emoción, ¿sí? Que puede durar, que puede ser muy intensa, ¿sí? Pero tiene un límite de tiempo. Ahora, después de esa emoción de enamoramiento que se puede surgir de repente, ¿sí? Puede, cuando existe una relación entre lo que estamos percibiendo y lo que nosotros creemos, esto nos va a llevar a tener, por ejemplo, un sentimiento de amor. A veces se expresa, a veces no, pero no quiere decir que no lo sientas, ¿sí? Entonces, es de menos intensidad, quiere decir no somos tan efusivos como la emoción, ¿sí? Pero es más permanente, ¿sí? Y ya se queda dentro. Entonces, esta es la diferencia entre emoción, reacción inmediata. Sentimiento es cuando ya lo relacionamos con nuestras convicciones y es algo permanente. Entonces, entendemos, ¿sí? Las diferencias. Diferencia entre una emoción es innata, ¿sí? Es una reacción. Emoción es innata. Un sentimiento requiere de conciencia, de que lo analizas, lo piensas, lo reflexionas. Una emoción es espontánea e intensa, ¿sí? Que puede ser la emoción del enojo o de odio, ¿sí? Pero no quiere decir que tengas el sentimiento siempre de estar odiando a la persona, sino una emoción de enojo, ¿sí? Pero no el sentimiento. Y entonces, ¿qué diferencia hay del sentimiento? Que el sentimiento surge lenta y progresivamente, ¿sí? Otra diferencia, la emoción se produce en el sistema límbico, que es lo que mencionaba ahorita en el área límbica, ¿sí? Un sentimiento se origina en el cerebro racional, quiere decir en el lóbulo frontal, ¿sí? Muy bien. Una emoción es observable externamente, ¿sí? Ya se miró la cara, las facciones, se cayó la quijada, ¿sí? Una emoción se observa externamente. Un sentimiento puede no ser observable. Otra, una emoción es de corta duración, un sentimiento suele ser de larga duración. Otra diferencia, la emoción está orientada a la acción, ¿sí? El sentimiento es el resultado de esa acción, ¿sí? Otra diferencia, la emoción pertenece al cuerpo, tu cuerpo reaccionó, ¿sí? La emoción pertenece a tu cuerpo. El sentimiento pertenece
a tu mente. Qué interesante es entender todo esto, ¿verdad que sí? Entonces, escríbame por favor allí, ¿qué entiende usted por emoción? Escríbame por favor, ¿sí? Ahí voy a esperar las respuestas, chicas. ¿Quién está en vivo? Escríbame por favor ahí su respuesta. Entonces, ¿qué dijimos que es una emoción? Escríbalo ahí. O si usted recuerda que es un sentimiento, ponga las características de las emociones y las características de un sentimiento. ¿Sí? Muy bien, tenemos que poner en práctica. Si usted ya tiene descargado su cuadernillo, qué bueno. Y si no, anótelo en una libreta. ¿Sí? Anote la diferencia para que usted pueda entenderse. Recuerde que muchos de nuestros errores y pecados están relacionados con nuestros sentimientos. Esos sentimientos, ¿sí? Fueron desarrollándose lenta y progresivamente, no de un día para otro, ¿sí? Y entonces tenemos que entender cuándo somos reactivas, ¿sí? Cuándo es una emoción lo que surge y cuándo estás demostrando un sentimiento, ¿sí? Muy bien, avanzamos. Quiero explicar que lo que nosotros conocemos como una emoción tiene su nombre científico, ¿sí? Entonces, vamos a separar las emociones negativas, por llamarlo así, aunque todas las emociones son buenas, ¿sí? Ahorita voy a explicar por qué estoy diciendo que todas las emociones son buenas, ¿sí? Todas, pero las vamos a dividir entre positivas y negativas, nada más para ubicarnos y para entendernos, ¿sí? Vamos a llamarle emociones negativas a las que nos causan un dolor, ¿sí? Las que no nos gusta sentir, no porque sean malas, pero nos provocan algo que no nos gusta sentir. A eso le vamos a llamar emociones negativas, ¿sí? Y el otro lado le vamos a llamar emociones positivas, ¿sí? Estamos entendiendo que todas las emociones son buenas, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, que aquí yo tengo, voy a poner algunos artículos que tengo aquí, ¿sí? Muy bien, vamos a entender que todos estos artículos que tengo yo aquí, que espero que sí se alcance a ver, ¿sí? Como si fueran instrumentos de cocina, como los utensilios que tenemos en la cocina, y que este es el palote de las tortillas, este es la palita, este es un tenedor, este es un cucharón, etcétera. Nosotros tenemos muchos utensilios en la cocina, ¿verdad que sí? Entonces, imagínese si usted agarra el palote de las tortillas, ¿sí? Y termina de hacer las tortillas y no suelta el palote. Usted va a poder seguir con sus actividades con el palote en la mano. No, ¿verdad que no? Imagínese, porque trae el palote en la mano, entonces tener que hacer todo con la otra mano. Y le va a estorbar para picar o para hacer otra cosa porque no quiere soltar el palote, ¿sí? Tenemos que entender que todas las emociones que usted y yo tenemos, ¿sí? Las emociones son universales, no son propias de un continente o de una raza, son universales. Entonces, tenemos que entender que cada emoción es como un utensilio de cocina, ¿sí? Del cual todos son necesarios, pero cada uno se ocupa para una función, ¿sí? Entonces, yo agarro el palote, termino de extender las tortillas y debo soltar el palote para entonces poder usar el cucharón
y poder servir el caldo. Entonces, cada emoción es un instrumento que yo tengo que usar, ¿sí? En su momento adecuado y volver a soltarlo, ¿sí? Entonces, imagínese que lo que hacemos es que agarro la emoción del enojo, ¿sí? Agarro este utensilio porque lo necesito, ¿ok? Porque los niños hicieron algo malo, no, nos obedecieron, etcétera, ¿sí? Entonces, hay ocasiones donde yo necesito utilizar la herramienta del enojo, claro que sí, pero yo tengo que aprender a usarla en su lugar y en su momento. Entonces, ya terminé, ¿sí? Ya pasó esa escena, entonces yo debo soltar el instrumento del enojo, la emoción del enojo, ¿sí? Para poder continuar con mis actividades. Entonces, entendemos que las emociones son como instrumentos. Estamos diciendo que las emociones, todas las separamos en emociones negativas y emociones positivas. Nos estamos refiriendo a emociones negativas, las que no nos gusta sentir, y emociones positivas, las que sí nos gusta sentir. Ahora, el nombre científico de todas las emociones negativas, vamos a llamarles enojo, celos, envidia, ira, asco, ¿sí? Son emociones que no nos gusta sentir. Ahora, ¿cuál es la razón o el nombre científico de estas emociones negativas? Bueno, y de aquí se desparraman todo aquello que puse allí en su cuadernillo, ¿sí? Si hay chance lo menciono y si no, pues ahí tienen la tarea en su cuadernillo. Entonces, ¿sabe qué? Que nuestro cerebro formula una sustancia química llamada cortisol o cortisona, que esa sustancia, el cerebro manda la información a todo nuestro sistema endocrino, ¿sí? Y arriba de nuestros riñones se encuentra esta área donde va a desarrollar y mandar la información a todo el cuerpo del cortisol o la cortisona, ¿sí? Ahora, ¿esta sustancia es buena? Sí, es buena para el cuerpo, ¿sí? ¿A cuántas personas no han usado o le han inyectado el cortisol o la cortisona para desinflamación dentro del cuerpo? Entonces, quiere decir que es buena. Dios es sabio. Y entonces, esta sustancia química llamada cortisol o cortisona nos va a ayudar a ponernos en guardia, ¿sí? Entonces, cuando entramos en una situación de conflicto, recibimos una información, ¿sí? Escuchamos o vimos algo, entra a nuestra área límbica, ¡fu! Reacciono, ¿sí? Ahora, si yo le doy más de 5 minutos, con 5 minutos que tú tengas el pensamiento negativo, como, ¿por qué me habla así? ¿Qué quiere? ¿Me quiere dañar? ¿Se están burlando de mí? ¿Me quieren pisotear? Con 5 minutitos que tú dejes ese pensamiento negativo, tú le estás informando a tu cerebro qué es lo que necesitas, y tu cerebro lo único que va a hacer es responder al pensamiento que tú pusiste en tu mente por más de 5 minutos. Tu cuerpo entiende, ¿sí? Porque esa reacción tuya es de enojo, entonces dice, necesita ponerse en guardia, ¡fu! Va cortisol o cortisona a todo el cuerpo. Entonces nos ponemos en guardia. ¿Ves que es como un reflejo ponerte tensa? Todo esto, todos estos estiramientos, esto que se mira cuando yo estoy estresada o tensa, este mismo estrés, estiramiento, sucede también en nuestra cabeza.
por eso el dolor de cabeza, la migraña, por eso derrame en el ojo, ¿sí? Cuando estamos muy tensos. Ahora, esta misma situación de estiramiento sucede en nuestra panza. Por eso gastritis, colitis nerviosa, por eso problemas de circulación, por eso dolor en las coyunturas. Entonces, tenemos que entender, ¿sí? Que todo lo que nosotros conocemos como emociones negativas, ¿sí? Provienen de esta sustancia que formó nuestro cerebro, que se llama cortisol o cortisona, y que es imposible, ¿sí? Cuando ya estás enojada, que se te pase así en segundos y puedas poner otra cara. ¿Por qué? Porque la sustancia está haciendo efecto en todo tu cuerpo, ¿sí? Y entonces, más adelante vamos a ver más despacio acerca del efecto del enojo en nuestro cerebro. Sí, está súper interesante. Ve que nos estamos conociendo mejor nuestro cuerpo. Bueno, y entonces esto sucede cuando yo pongo un pensamiento negativo en mi mente, ¿sí? Porque estoy reaccionando a aquello que escuché o miré. Ahora, si yo escucho o miro algo y entonces entró aquella información, ¿sí? Yo pongo un pensamiento positivo. Me quiere. Oh, mira, está mostrando interés en mí. Mira, me regaló esto. Ella quiere que me sienta bien. Entonces, si tú pones ese pensamiento positivo en tu mente, ¿sí? Y de la misma manera, en 5 minutos, tú le estás avisando a tu cerebro que tienes un pensamiento positivo. Tu cerebro que te conoce va a formar las sustancias químicas, ¿sí? Como serotonina, oxitocina, dopaminas, ¿sí? Y entonces estas sustancias que son también neurotransmisores van a mandar la información a todo tu sistema endocrino y a todo tu cuerpo, ¿sí? Y ¿sabes qué? Que estos niveles de serotonina van a fortalecer tu sistema inmunológico. Te vas a enfermar menos, ¿sí? A diferencia del cortisol, baja el sistema inmunológico. Y cuando tú eres una persona que más frecuentemente estás enojada, estás de malas, estás amargada, estás celosa, ¿sí? Estás quejumbrosa, te enfermas más seguido, ¿verdad que sí? Quiero que me digas, ¿dónde se siente la patada de mula? En el estómago, ¿verdad? Mira cómo está conectado, relacionado nuestro cerebro, ¿sí? Nuestra mente con nuestro estómago. ¿Dónde se sienten las maripositas? En el estómago. Cuando amas, cuando tienes este sentimiento de emoción y de sorpresa. Ok, entonces, esta sustancia, yo ya di el pensamiento positivo, pasaron 5 minutos e inmediatamente se formulan estas sustancias como serotonina, oxitocina, dopamina, etcétera. ¿Qué es lo que van a provocar? Las emociones positivas. Amor, alegría, felicidad, confianza, descanso, ¿sí? Son emociones, son reacciones, ¿sí? Instantáneas, son reacciones, ¿sí? Son emociones positivas o que sí nos gusta sentir. ¿Qué hizo la diferencia? La forma en que nosotros percibimos las cosas. Más adelante vamos a hablar acerca de los filtros. El día de hoy nos estamos centrando en la diferencia de una emoción y un sentimiento. Entonces, estamos entendiendo que las emociones tienen su nombre científico, las emociones negativas y las emociones positivas, y que depende de ti. Nadie puede venir a hacer que tu cerebro forme una sustancia que tú no quieres. Recuerda, todo lo que suceda dentro de mi cuerpo está en mis manos. Todo lo que suceda fuera de mi cuerpo no está en mis manos.
Entonces, si es cierto, las otras personas influyen, pero yo decido, ¿verdad que sí? Muy bien, ¿verdad que está muy interesante conocer todo esto? Y bueno, pues pasa hoja ahí en tu cuadernillo y vamos a hacer la siguiente dinámica que nos dice, ¿cuáles son las emociones más frecuentes en ti? Escríbelas, por favor. Todos queremos conocerlas. ¿Cuáles son las emociones? Acuérdate, esas reacciones que te ganan, que son impulsivas. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes en ti? ¿Sí? Muy bien. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los sentimientos más frecuentes en ti? Recuerda, un sentimiento ya es algo más prolongado, un poquito más lento, ¿sí? Progresivo. A veces no se mira, pero ahí está. Es más permanente, ¿sí? Entonces, identifica tus sentimientos, ¿sí? Identifícalos como la amargura, el amor, la amistad, la confianza. Identifica los sentimientos que más te caracterizan, ¿sí? Recuerda que tus pecados están relacionados con tus sentimientos. Entonces tenemos que sanar, tenemos que resolver nuestros sentimientos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y la última pregunta, o bueno, en esta hoja dice, ¿qué te preocupa más y por qué? ¿Sí? Ahí vienen muy poquitos renglones, pero te invito a que lo escribas en otra hoja. Escribe esta pregunta. ¿Qué es lo que te preocupa más? Escríbelo. Escríbelo. ¿Cuáles son tus miedos? Que me dejen, que mi esposo me engañe, que mis hijos no me quieran, que se vayan de la casa, que muera un ser querido, no sé. Escribe todas las cosas que te preocupan, ¿sí? Y escribe adelante por qué. ¿Por qué te preocupa? Para que puedas identificar si es una emoción o un sentimiento, ¿sí? Muy bien, viene también otra tarea, ¿sí? Que es esta. Espero que se mire bien. ¿Ves esta imagen? Ahí tú vas a contestar qué es lo que estás aprendiendo o que lo que has aprendido el día de hoy. ¿Sí? Estamos viendo mucho contenido muy valioso. Quiero que escribas lo que aprendiste, lo que estamos aprendiendo, porque todavía no terminamos el día de hoy. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar hoja y quiero que encuentres esta gráfica ahí en tu cuadernillo. Quiero explicar esto acerca de las emociones. Yo sé que hay emociones que no nos gusta sentir y que dices, es que no quiero reaccionar así, pero la emoción me gana. Vamos a entender que este panel que estás viendo aquí en pantalla es el panel de control de un avión. En un avión tienen este panel al frente y están diferentes botones. En un cuadro hay diferentes botones. Un botón indica, por ejemplo, el botón de la gasolina, otro el botón de la altura a la que están volando, otro botón habla del ala izquierda, otro del ala derecha, otro botón del peso o sobrepeso y otro botón acerca de algún incendio o subida de calor dentro del avión. Es un ejemplo. Por otro lado, está otro cuadro con botones. Estos botones nos indican, por ejemplo, que todo está bien, que el tiempo está correcto y también que vamos a llegar en perfectas condiciones, que el avión está en perfectas condiciones.
Ahora, el piloto siempre quiere ver encendidos solamente los botones de este lado, los botones que nos dicen están satisfechas, bajamos en la dirección correcta, ¿sí? Entonces, al piloto nada más quiere ver encendidos los botones de este lado. Pero vamos a pensar un poco que de repente enciende el botón de la gasolina. Las emociones nos informan algo. Anota esto, toda emoción nos informa algo, ¿sí? Entonces, cuando enciende el botón de la gasolina, ¿qué nos está informando? Que ya no hay gasolina, que está bajo el nivel. Ahora, acuérdate, una emoción, energía en movimiento, te está invitando a que actúes, a que hagas algo. Entonces, imagínate que el piloto no quiere ver y quiere esconder que está prendiendo el botón de la gasolina. Entonces le puede poner un parche y decir, no me gusta verlo, no siento esto, y se voltea para otro lado y no hace nada. ¿Qué va a suceder con el avión cuando el piloto ignora que está prendiendo el botón de la gasolina? Claro que va a haber un problema. Quiero que entendamos que esto sucede con cada emoción, que la tarea tuya y mía no es dejar, que nuestra tarea no es esconder la emoción, no es esconderla, no es decir, no me enojé, no. Y todos nos dimos cuenta que sí estabas enojada, pero tú, no, yo no me enojé. No, sí me gustó. Y tú quieres esconder o tapar ese botón que está pi, 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 y lo quieres tapar. ¿Qué va a suceder? Recuerda que cada botón nos están indicando algo para que hagas algo, ¿sí? Si a ti te interesa conocer más acerca de las emociones, bueno, pues pídeme ahí informes porque tengo un curso que se llama Las mujeres y las emociones, donde hablo completamente de todas las emociones, qué es lo que nos informan y qué es la acción que tenemos que hacer en cada uno. ¿Qué nos informa el miedo? ¿Qué nos informa el enojo? ¿Qué nos informa la tristeza? Todos estos botones que vimos nos están informando algo. Entonces, la tarea no es negarlo, no es taparlo, no es decir, no expreses tus emociones. No, al contrario, identifica el nombre de esa emoción. Una vez dijo una persona, no, es que esa situación me puso triste. No estabas triste, estabas enojada. Entonces, primero, tienes que identificar el nombre de la emoción y llamarle por su nombre, ¿sí? Después de que ya identificaste qué es la emoción, tú tienes que entender, es un botón que está encendiendo porque me está anunciando algo. Me está indicando que yo debo actuar y hacer algo. Entonces, número 2, revisa qué te está informando. Y número 3, qué es la acción que tú debes hacer. ¿No tiene gasolina? Ok, qué bueno, gracias por avisarme. Ahora voy a hacer lo posible para pasar los suministros de gasolina o llegar a la siguiente gasolinera en el caso de un carro. Y entonces, ¿fue bueno que ese botón encendiera? Sí, fue bueno, ¿sí? ¿Por qué es bueno? Porque tú actuaste de la forma correcta. Entonces, entendemos que todas las emociones son buenas, que la diferencia la vamos a hacer nosotros en cómo actuamos
en esa emoción. ¿Qué te parece? Súper interesante. Yo sé que todos queremos que esté prendido siempre el botón de la felicidad. Me siento muy bien, todo me salió muy bien, ¿sí? Qué bueno. Y disfrútalos cuando enciendan, pero tienes que entender que también es necesario que en la vida esa emoción nos anuncie que algo está mal para corregirlo. ¿Qué te pareció la sesión del día de hoy? ¿Verdad que es muy importante conocer esto el día de hoy? Tú vales más. ¿Por qué? Porque ahora tú sabes más. Sabes la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Contesta las siguientes preguntas. ¿A qué le llamamos emoción? ¿A qué le llamamos sentimiento? ¿Dónde se encuentran las emociones? Siguiente pregunta, ¿dónde ubicamos los sentimientos? Siguiente pregunta, ¿diferencia entre emoción y sentimiento? Siguiente pregunta, sustancia que formula nuestro cerebro y que provoca las emociones negativas. Siguiente, sustancia que formula nuestro cerebro y que formula las emociones o que provoca las emociones positivas, ¿sí? Siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo necesita nuestro cerebro para formular la sustancia química que va a responder a nuestra necesidad? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué necesitamos poner en nuestra mente para informarle a nuestro cerebro qué necesitamos? ¿Un qué? ¿Un positivo o un negativo? También estamos entendiendo que las emociones u otra pregunta que podemos poner es que las emociones son instrumentos, utensilios de cocina que tenemos que usar y soltar. También que tenemos que aprender a llamar a la emoción por su nombre, a llamarla por su nombre, a saber qué nos está informando y actuar. ¿Qué es la acción que aquella emoción me está indicando que haga? ¿Sí? Entonces la diferencia la va a ser cómo reacciono yo ante aquella emoción o aquel foquito que prendió. Muy bien, bueno, pues contenta de que estamos avanzando en nuestro programa de femenina, sí, y chicas, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Un saludo para todas y bueno, le voy a dar un premio a la que me envíe las respuestas de las preguntas que hice el día de hoy. Nos vemos.